El sulfuro de hidrógeno, o H2S, es uno de esos riesgos que, aunque invisibles, son increíblemente serios en muchísimos entornos industriales. Es silencioso, es impredecible y sí, puede ser mortal. Hoy vamos a desglosar exactamente qué es, cómo medimos el peligro que representa y, lo más importante, cómo la tecnología de hoy nos ayuda a estar preparados para el peor escenario. Y bueno, antes que nada, queremos contarles que esta presentación es posible gracias al apoyo de ART, Gestión Integral del Riesgo. Ellos son verdaderos expertos en manejar riesgos industriales complejos, desde el análisis de peligros de procesos, conocido como PHA, hasta la cuantificación de riesgos, o QRA. 700 partes por millón. A simple vista, este número podría no decir mucho. Pero créanme, este es un número que define la frontera entre la vida y la muerte. Así como lo oyen, 700 partes por millón de H2S en el aire es suficiente para que una persona pierda el conocimiento casi al instante. Esto nos da una idea clarísima de la gravedad del tema que vamos a explorar hoy. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Para poder combatir un riesgo, lo primero es conocerlo a fondo. Entonces, ¿qué es exactamente el sulfuro de hidrógeno? En palabras sencillas, el H2S aparece cuando la materia orgánica se descompone. Por eso es tan común en la industria del petróleo y gas, donde le dicen gas agrio. Y también lo encontramos en plantas de tratamiento de aguas residuales o en fábricas de papel. Ahora, pongan mucha atención aquí porque esto es lo que hace que el H2S sea tan traicionero. Primero, no se puede ver. Segundo, como es más pesado que el aire, se va acumulando en lugares bajos, como zanjas o sótanos. Pero el punto clave, y no entender esto puede ser fatal, es que no podemos fiarnos de su famoso olor a huevo podrido. ¿Por qué? Porque a concentraciones peligrosas, el gas literalmente nos apaga el sentido del olfato. La señal de advertencia, el olor, desaparece, pero el peligro mortal no solo sigue ahí, sino que es aún mayor. Imaginen por un momento estos lugares. Una refinería gigante, una planta de tratamiento de aguas. El H2S podría estar acumulándose silenciosamente en cualquier rincón bajo o mal ventilado, totalmente indetectable. Es un fantasma que acecha constantemente a quienes trabajan allí. Entonces, ¿cómo le ponemos un número al riesgo? Bueno, no es tan fácil como decir esto es peligroso. Diferentes agencias de seguridad manejan distintos umbrales para distintas situaciones. Vamos a aclarar este panorama. A ver, esta tabla lo resume muy bien. Piensen en OSHA, la agencia de seguridad de como la que pone el límite estricto. 20 partes por millón es el máximo absoluto, y punto. Luego está NIOSH, que nos da la alerta roja. 100 partes por millón es el nivel IDLH, que básicamente grita salgan de ahí ahora mismo. Y la ACGIH, que es más preventiva, recomienda un límite muchísimo más bajo, de 1 parte por millón para una exposición durante un día de trabajo completo. Cada número nos cuenta una parte diferente de la historia del riesgo. Ok, ya sabemos los límites, pero ¿cómo nos preparamos para una fuga que ni siquiera podemos ver? Aquí es donde la seguridad industrial moderna da un salto gigantesco, pasando de ser reactiva a ser totalmente proactiva. Esta es la pregunta del millón para cualquier planificador de emergencias, y sinceramente, intentar responderla a ciegas, adivinando, es algo que simplemente no nos podemos permitir cuando hay vidas en juego. La respuesta, por suerte, está en la ciencia. El modelado de consecuencias nos permite hacer visible lo invisible. Usamos datos, física y software especializado para predecir con exactitud cómo se va a comportar una nube de gas tóxico. Y este cuadro lo deja clarísimo. Pasamos de reaccionar con pánico a tener planes de evacuación inteligentes, de tener zonas de peligro ambiguas a establecer perímetros de seguridad súper precisos. En resumen, pasamos de las conjeturas a la protección real y efectiva del personal. Ahora vamos a ponernos un poquito más técnicos, pero quédense conmigo que esto es clave. ¿Cómo pasamos de saber hacia dónde va la nube a entender qué daño puede causar? La respuesta es un concepto llamado análisis Probit. En términos muy simples, la función Probit es una especie de calculadora de riesgo. Es una fórmula que nos dice la probabilidad de que ocurra un daño grave, como la muerte, basándose en dos cosas: la cantidad de gas en el aire y por cuánto tiempo una persona está expuesta a él. No se asusten con la fórmula, no hay que memorizarla. Lo único que de verdad importa aquí son esos dos factores clave que utiliza, la C de concentración y la T de tiempo. Piénselo así, una concentración altísima por muy poco tiempo puede ser igual de peligrosa que una concentración más baja, pero por un periodo mucho más largo. Este modelo nos ayuda a calcular ese punto exacto de peligro.
Y el resultado de todos estos cálculos tan complejos es algo increíblemente útil y visual, un mapa. Me encanta esta analogía. Es como un mapa del tiempo, pero en lugar de decirnos dónde va a llover, nos dice con precisión dónde están las zonas de peligro de un gas tóxico. Nos muestra dónde es seguro estar y dónde hay que evacuar de inmediato. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo todas estas piezas del rompecabezas se unen. ¿Cómo se usan estas herramientas tan avanzadas para crear procedimientos de seguridad que de verdad funcionan y protegen a la gente en el día a día? Este es el proceso, paso a paso. Primero, se identifica el peligro. Después, se usan herramientas de software de punta, como PHAST, para modelar y visualizar cómo se movería esa nube de gas. Luego, otros programas como Safety ayudan a cuantificar el riesgo, es decir, a ponerle números a la probabilidad y a las consecuencias. Y ya con toda esa información, se construye un plan de emergencia que no se basa en suposiciones, sino en datos duros. Y ojo, que esto no es solo teoría de un libro. Este proceso es el corazón de los sistemas de seguridad regulados en todo el mundo. Es la diferencia fundamental entre adivinar y saber, y es la base de lo que conocemos como gestión de seguridad de procesos y planificación de respuesta a emergencias. Y es precisamente aquí donde la experiencia marca la diferencia. Empresas como ART Gestión Integral del Riesgo no solo conocen la teoría, son usuarios oficiales listados por DNB de estas herramientas de software de clase mundial. Esto les permite modelar con una precisión asombrosa no solo fugas de H2S, sino de cualquier sustancia peligrosa, entregando los datos cruciales para una seguridad de primer nivel. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Una pregunta que todos deberían hacerse. En un mundo lleno de riesgos invisibles, un plan de seguridad no puede basarse en la esperanza de que ojalá nunca pase nada. Tiene que estar construido sobre una base sólida de datos, ciencia y análisis experto. Si quieren saber más sobre cómo transformar datos en seguridad real y tangible, les recomiendo visitar a los expertos en ART Gestión Integral del Riesgo. Muchas gracias por habernos acompañado.